Carmen Aristegui. Es ignorante, es idiota, o sea, se la estúpida. Número 1. No sabe distinguir entre Benedicto XVI y Juan Pablo II. Bueno, pues una buena parte de la atención que hemos tenido a lo largo de estos días, como he dicho, tiene que ver con la renuncia sorpresiva de Benedicto XVI, el sucesor de Juan Pablo II. Número 2. Para Carmen Aristegui, Benedicto XVI es inhumano, insensible, indiferente, que ignora y encubre a los sacerdotes pedófilos, y que no los castiga ni lleva a juicio. Les dejo un video que la descubre como una mentirosa. El vaticanista John Allen es uno de los biógrafos más documentados de Benedicto XVI. Por eso ha escrito en el New York Times que quien esté al corriente de la respuesta del Vaticano a los abusos sexuales sabe que Benedicto XVI no es parte del problema, sino parte importante de la solución. Hasta el año 2001 no es el Vaticano, sino las diócesis, quienes se encargaban de hacer frente a los casos de abusos sexuales de sacerdotes. Esto provocaba a veces cierta complicidad y retrasos, y al final los procesos internos eran pocos y lentos. Para acabar con esto, Juan Pablo II decidió en el año 2001 que la Congregación para la Doctrina de la Fe se encargase directamente de estos delitos. En aquel momento, el cardenal Ratzinger se convierte en el principal punto de referencia sobre este problema. Ratzinger fue muy criticado porque permitió que en los casos en los que el delito era evidente se impusieran directamente sanciones a los sacerdotes, es decir, sancionaba enseguida a los culpables sin necesidad de un juicio. Desde entonces esta medida se ha aplicado en 1.800 casos, el 60% de los 3.000 que han llegado al Vaticano. En el resto de los casos, el 10% fueron expulsados del sacerdocio directamente, un 10% solicitaron dejar de ser sacerdotes y un 20% fueron juzgados. Según Allen, una vez elegido Papa, Joseph Ratzinger decidió que una de sus prioridades era acabar con los abusos sexuales. A pesar de las fuertes resistencias, durante su primer año de pontificado condenó por estos delitos a dos famosos sacerdotes. Se trataba del sacerdote italiano Gino Burresi, fundador de la Congregación de los Siervos del Corazón Inmaculado de María, y el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Además, Benedicto XVI es el primer papa que se ha reunido con las víctimas de abusos sexuales. La primera vez durante su viaje a Estados Unidos en 2008 y la segunda pocos meses después en Australia. También es el primer papa de la historia que ha abordado los abusos con un documento especial, la Carta a los Católicos de Irlanda de marzo de 2010. Se trata de un documento que levantó gran expectación en la prensa internacional, en el que el papa acusó claramente a los obispos culpables de haberle traicionado. John Allen explica que la crisis de abusos sexuales tiene dos aspectos: los sacerdotes que han abusado y los obispos que no han actuado para evitarlo. En su opinión, la política de Benedicto XVI ha provocado una fuerte reducción de casos de abusos, pero todavía faltan medidas contra los obispos que durante estos años no han aplicado las normativas de la Iglesia. Número 3. ¿Por qué en México, el Papa Benedicto XVI no se reunió con víctimas de pederastia? El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, afirmó que el encuentro con víctimas fue excluido por falta de una solicitud de los obispos. No fue culpa de Benedicto XVI, Notimex. Durante su viaje a México, Benedicto XVI consideró su renuncia. La causa: un accidente que minimizó el mismo Vaticano, aparte de sus múltiples enfermedades en su cuerpo. Número 4. Lo que Carmen Aristegui no entiende. ¿A qué se refiere Benedicto en su homilía de ayer cuando habla de la hipocresía? Bueno, Benedicto XVI dijo que había que combatir la hipocresía religiosa y las rivalidades. La hipocresía religiosa se refiere a todas aquellas personas que no tienen vocación a su ministerio, y las mueven y dominan el ego, la soberbia, el orgullo y las pasiones materiales. Benedicto XVI hace un llamado a los servidores de Dios a examinarse en su alma y espíritu antes de entregarse al servicio de Dios. Las rivalidades en la Iglesia son el egoísmo y la soberbia,
Pero Benedicto XVI hace esa mención para amonestar la dualidad en algunos sacerdotes que dudan, entre amar a Dios con todo su corazón, o a la vida mundana y llana. Benedicto XVI, al hablar de rivalidades, hace el llamado a los sacerdotes, de amar a Dios, o amar las pasiones del mundo, pero no ambos. Número 5. Las mentiras. Cuando alguien miente, comienza a trastabillar. Cuestiona duramente la acelerada beatificación de Juan Pablo II, quien alguna vez llegó a calificar al líder de los legionarios como un guía eficaz de la juventud. Ella critica y habla mal de la Iglesia ¿es lesbiana? La Iglesia no es como lo imagina, es ignorante y no la conoce. O todas las anteriores. Benedicto XVI, no es el enemigo, no es el problema, ni es lo malo en la Iglesia, sino es parte de la solución en la misma.